nos encontramos reunidos una vez más para continuar con el estudio del libro de Samuel. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que hagamos una oración, presentemos una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso, para que Él sea el guía y ilumine este momento a través de su Espíritu Santo. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias, Señor, porque tú has sido el ebenecer en este estudio y tú eres quien nos guía. Te pedimos que hoy tu entendimiento, tu sabiduría sea sobre todos nosotros para entender el verdadero mensaje de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches, una vez más reunidos para continuar con este estudio del libro de Samuel. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que corresponde a los capítulos 25, 26 y 27. Con respecto a lo que corresponde al capítulo 25, vamos a hacer un poco más detallado. Si no terminamos por el tiempo, lo vamos a dejar, lo vamos a cortar antes. Pero vamos a tratar de avanzar todos estos capítulos. El capítulo 25 trata sobre David y Abigail. Vamos a examinar, vamos a extender todo el mensaje completo de este capítulo para que nosotros podamos realmente recibir toda la información que el Señor puso en aquel capítulo muy interesante. También el día de hoy, con respecto a lo que es la geografía bíblica, nosotros vamos a estar moviéndonos y vamos a ver sobre lo que es Siclag, vamos a ver lo que es Ramá, la tierra de Samuel, ¿no? Vamos a hacer un acercamiento para darnos cuenta un poco más cerca. Vamos a ver lo que vendrían a ser los jesuritas, los gerritas y los amalecitas, ¿no? Acá tenemos a Siclag y también tenemos en lo que es el área de la tribu de Efraín, Ramá, que es la tierra de Samuel. Como ustedes podrán ver, la geografía bíblica básicamente no se mueve mucho porque estamos hablando del tiempo en que el rey Saúl, como rey titular nombrado por Dios en ese momento, se está moviendo en el área de Judá y la pelea es constantemente con los filisteos. Entonces por eso nos movemos en esa área. Entonces los voy a invitar a que vayamos al capítulo 25 para que nosotros podamos empezar a desarrollar este tema. Capítulo 25, vamos a leer del capítulo 1 al 9. Antes de empezar esta lectura, quiero que tomemos en cuenta que hay varios personajes en lo que corresponde al capítulo 25. Para empezar, el capítulo 25 incluye primero a Dios, tenemos el profeta Samuel, tenemos a David, tenemos a Abigail, a Nabal, el esposo de Abigail, y los criados. Estos 6 personajes son los que se van a desenvolver y vamos a tratar de extender el conocimiento de todo este capítulo con respecto a cada uno de los personajes, empezando por Dios, por Jehová, que es el que está hablándole al pueblo, está dirigiendo el pueblo. Como ustedes saben, hasta este momento, todo lo que hemos visto con respecto al libro de Samuel, vemos que Samuel es el titular, es el hombre titular con el cual Dios trata. No hemos visto una figura llamativa ni una figura desenvolvente con respecto a los sacerdotes, al sumo sacerdote. Recuerden que la última vez que hemos visto con respecto a ellos es el desarrollo y el cumplimiento de la palabra que Dios le dio a Elí con respecto a su casa. Y vimos que murió el sumo sacerdote Ahimelech y 85 sacerdotes más por acción del rey Saúl. Pero sabemos que Abiatar, que es el último de esa línea generacional, escapó y ahora va a comenzar a caminar con David. Más adelante, cuando hablemos de Abiatar, también nos vamos a dar cuenta de que este sacerdote es separado por el hijo de David, el rey Salomón, el siguiente en el trono después de David. No, es separado y enviado al exilio. Y ahí es donde se rompe ya y se completa lo que es la profecía que Dios le da a Elí con respecto a su línea sacerdotal, y la línea sacerdotal cambia. Lo que corresponde, para aclarar ya que estamos hablando de este tema, lo que corresponde al sacerdote Elí, ellos son descendientes de Itamar, que es uno de los hijos, ¿no?, de Aarón.
toda la descendencia sacerdotal estaba caminando por lo que del sumo sacerdote, y el control de lo que vendría a ser en ese entonces el tabernáculo estaba siendo conducido por la línea sacerdotal que venía de Itamar. Pero ahora, cuando ya todo esto cambie, se va a cambiar y va a ser el nuevo sumo sacerdote, va a ser Sadok. Y Sadok, este nuevo sumo sacerdote, corresponde a la línea del hijo de Eleazar de Aarón, del sacerdote Aarón, del sumo sacerdote Aarón. Entonces, la línea de Itamar, que ya queda cerrada conforme a la palabra de Dios, y se abre la línea sacerdotal de Eleazar, el hijo de Aarón, otro hijo de Aarón. Y de ahí para adelante comienzan a correr todos los sumos sacerdotes en esa línea generacional. Nosotros sabemos que es muy importante para el pueblo judío todo lo que viene, todo lo que es los antepasados, los antecedentes, porque ellos se rigen y se guían por todo de dónde provienen, a qué tribu pertenecen, cuál es la línea, ¿no?, generacional que ellos vienen sucediendo. Y así es como nos vamos dando cuenta en respecto a lo que es el sacerdote que estuvo interviniendo en estos eventos en la clase pasada y que hoy básicamente no va a tener mayor presencia, pero es necesario aclarar que ya la línea sacerdotal con el rey Salomón se va a cerrar, y en su debido momento lo explicaremos más detalladamente. Ahora, con respecto a lo que tenemos en el control actualmente, tenemos, iniciando el capítulo, los invito a que vayamos al 25 capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que realmente en el versículo 1 empieza diciéndonos: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa de Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Como ustedes pueden ver, aún en este tiempo, cuando ya Samuel muere, porque era el hombre que Dios usaba para hablar, todas las comunicaciones, todas las cosas que Dios quería para el pueblo, era transmitida a través de Samuel. Asimismo, a David, ¿no?, fue ungido y fue de una u otra manera guiado y conducido, siempre aconsejado por Samuel, que era el hombre que tenía la palabra de Dios. En vista que Samuel muere y es enterrado en su ciudad natal, ¿no?, en lo que corresponde al área de la tribu de Efraín, él no pertenece a la tribu de Efraín, él pertenece a la tribu, ¿no?, de los levitas, de Leví, pero en ese momento él vive en esa ciudad que está localizada en esa zona, y es devuelto y enterrado en ese lugar. Y vemos que después de eso la historia sigue y comienza y dice en el versículo 2: y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Esto significa que estaban haciendo, esquilar es como el tiempo de la cosecha en la tierra. Cuando llega el tiempo de esquilar las ovejas es el tiempo en que ellos traen todo este ganado y lo comienzan a cortar para producir, ¿no?, lo que es la lana y utilizarla comercialmente. Mejor dicho, estaban en un tiempo de recojo de la lana que es igual al tiempo de cosecha. Hay un tiempo específico para esquilar las ovejas y todas se esquilan en el mismo momento. Entonces eso es materia de una celebración, de haber cumplido todo un procedimiento, al igual que lo hacen cuando hacen las cosechas, que hay fiestas que ya las hemos ido viendo a través de los estudios. Entonces sabemos que en este momento este hombre, el cual es muy rico y todavía no lo identifican, en el versículo 3 dice: y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Aquí conocemos que estaban ellos prácticamente recogiendo todo el fruto después de haber pasado un tiempo, ¿no?, de haber cuidado y haber mantenido estas ovejas. Dice: era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Observen ustedes cómo este capítulo identifica a Abigail como una mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia. Estas son las dos características que presenta este capítulo para ella. Muchas veces se ha usado este capítulo solo para predicar acerca de la mujer virtuosa, ¿no?, y en realidad ella lo es. Pero el capítulo es más que la mujer virtuosa, ¿no? El capítulo en realidad, diríamos que la columna vertebral de este capítulo
y lo vamos a ir viendo más adelante, lo voy a ir explicando, no es la mujer virtuosa que fue Abigail, sino Dios usó a esta mujer para transmitir palabra de Dios. Y nos vamos a dar cuenta lo que va a significar el corazón conforme a Dios, porque ya lo hemos identificado que David es así. Sin embargo, lo vimos que pecó. ¿Por qué? Porque fue y mintió al sacerdote, ¿no? Para que él le provea el pan sagrado, para que él le provea el arma, que era la espada de Goliat. Y sin embargo, después de todo eso, él volvió nuevamente a los caminos de Dios y se internó en las cuevas para que él nuevamente pueda, y escribió algunos salmos, lo hemos visto, lo hemos revisado, ¿no? Y ahí él nos muestra nuevamente que deposita toda su confianza y toda su fe en lo que es el Dios de Israel, el Dios, ¿no? Que aquí lo conocemos como, en la palabra lo mencionan como Jehová, el Dios Todopoderoso. Y es ahí donde David comienza ya a caminar conforme a la palabra de Dios. Sin embargo, en esta historia vamos a ver que nuevamente David vuelve a caer en lo que vendría a ser su personalidad, su dejarse dominar por ese ego, ¿no? Seguimos leyendo. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Aquí nos hace cuenta que el esposo de Abigail era un hombre duro. O sea, sabemos que por el nombre y por el detalle que vamos a ir viendo, era un hombre malo, malvado, perverso, de mala actitud, de una mala manera de ser, no solamente, sino conocido, y generalmente así lo era, ¿no? Y le hacen mención al linaje de Caleb porque por la traducción que se viene haciendo a través de el linaje de Caleb, lo consideran como una cosa que no es adecuada y va conforme a su conducta. Pero no me voy a detener en eso porque no es importante. Lo importante es que aquí sí se identifica que el hombre es de malas obras, o sea, de mal actuar. Versículo 4 dice: y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y le dijo: subid a Carmel e id a Nabal, saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que nos des lo que tuvieras a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando David envía este mensaje a Nabal, David ya es un hombre conocido. Recuerdan que ustedes que cuando David entraba al pueblo, ¿no? Llegaba a la ciudad, siempre tenían las mujeres una canción que es la que motivó el rechazo de Saúl, ¿no? Que Saúl actúe contra David inicialmente y lo mire con malos ojos, cuando se hablaba de que David mataba a 10,000 y Saúl a 2,000. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de David, ya David ha pasado el tiempo. David es un hombre conocido, es un hombre que no solamente ha sido conocido por los actos valerosos, las batallas y las victorias, es conocido también porque tiene el corazón conforme a Jehová, camina con las cosas de Dios de la mano, y también más aún que Saúl lo está persiguiendo. Entonces esto hace que David no sea un desconocido, muy por el contrario, es un hombre que todos tienen el conocimiento que ha sido ungido por Dios y que a la altura de que suceden estos hechos ya sabemos que es el siguiente en el reino. Entonces, cuando comenzamos a leer y vemos que David se dirige a él para pedirle un poco de alimento, vamos a ver que la reacción de esto dice, versículo 9, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. ¿Callaron para qué? Callaron para escuchar qué es lo que dice Nabal. Versículo 10, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy y huyen de sus señores. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nabal conocía quién era David. Nabal sabía que David era el próximo rey, sabía que era ungido, pero también sabía que estaba huyendo de Saúl. ¿Por qué? Porque
Era evidente que Saúl movía todo el reino. Sabemos que él tenía la maquinaria estatal gubernamental de ese momento y movía lo mejor para ir contra David. Y tenía que caminar por los pueblos, hablar con la gente. Había sucedido un evento tan impresionante como haber matado a los sacerdotes, ¿no? Entonces definitivamente es algo que no pasaba desapercibido. Sin embargo, este hombre despreció a David con esa actitud. Y lo vamos a seguir leyendo. Dice: he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son. Esto es una ironía porque él sí sabe de dónde son. Es solamente para ser despreciativo. Como era malo, ya sabemos que era malo, era insensato, era torpe, era un hombre que hasta el punto de vista actuaba dolosamente mal, o sea, hacía las cosas a propósito para que herir a las demás personas. Versículo 12 dice: y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. ¿Por qué dijeron todas estas palabras? No, porque era necesario que David conozca que este hombre no le iba a proveer el alimento. David no le pone un precio. David no le dice a Nabal: necesito que me des esto. No le está diciendo págame por lo que yo he hecho, y lo vamos a leer. Le está pidiendo el favor de que por favor le provee alimento. Sabemos que David vive en cuevas, vive agenciando, vive protegiendo a la gente de ese sector, no con la intención de cobrarles, pero sí para poder subsistir y poder seguir adelante con sus hombres. Recuerden que él y 600 hombres están caminando. Dice, versículo 13, entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Versículo 14, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido, o sea, los ha maltratado, los ha humillado, les está diciendo. Y aquellos hombres, y dicen estos criados a Abigail, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Lo que sucede aquí es que David dio protección, porque recuerden que cuando hablamos de que toda la zona por donde estaba David era una zona desértica y había un oasis, ¿no? En lo que es Maón, el desierto de Maón, de Sefid, había un oasis, y ahí es donde iban todos a dar de comer a sus ovejas. Entonces, como en todos los tiempos, siempre ha habido delincuencia, siempre ha habido ataque. Entonces, para evitar que estos sean robados, pierdan ovejas, David servía de protección con sus hombres. David protegía y permitió que todo el tiempo que ellos llevaron a sus ovejas para engordarlas y pueda esa lana crecer, David fue el que ofreció su apoyo, su soporte militar, su cobertura para poder ellos desarrollar la labor de poder pastear a estas ovejas. Sin embargo, Nabal no apreció esto, pero cuando se le comunica esto a Abigail, nos vamos a dar cuenta que Abigail, como es una mujer sensata, es una mujer con entendimiento, porque la sensatez trae entendimiento, el entendimiento trae sensatez. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo realmente ella reacciona. Dice versículo 17, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien puede hablarle. O sea, era testarudo, era un hombre al cual no podía entablarse una conversación, porque como era un hombre malvado, hacía lo que se le daba en gana, lo que él quería. Era un hombre que tenía dinero y pensaba que el dinero y la posición en la que se encontraba le permitía a él hacer todo lo que él deseaba. 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva de pasas, 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego.
y nada declaró a su marido Nabal. Y montando en un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella salió al encuentro. Recuerden ustedes que Abigail es la esposa de un hombre rico. O sea, no es una mujer, no es una sirvienta, no es una concubina, es la esposa de un hombre rico. Por lo tanto, tenía la autoridad, ¿no?, y la capacidad de poder haber tomado esa decisión, de haber tomado todo este alimento y haber dispuesto que vayan. Por eso los criados vienen y la buscan. O sea, su posición social, ¿no?, la analicemos desde este punto de vista, su posición social de ella no era de sirvienta, era una buena posición social. Por eso es que ella podía hacer esto. Ahora, hay una contradicción, ¿no? Ver una mujer tan sensata, tan entendida, tan sabia, unida a un hombre tan malvado, ¿no? Un hombre tan insensato, tan torpe, tan orgulloso, tan de sí, que solamente le gusta resolver lo que él quiere. Bueno, los matrimonios en aquel tiempo eran matrimonios convenidos, ¿no? No todos los matrimonios eran a elección de las mujeres. Había momentos en que los padres podían decidir con qué persona se podía casar la hija, y probablemente una mujer tan sensata y tan cuerda, tan llena de sabiduría de Dios, se haya unido a un hombre tan rico porque sus padres posiblemente hayan convenido este matrimonio, porque no había una relación lógica entre la actitud de una y la actitud del otro. Continuamos. Dice, y David había dicho ciertamente, en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado, de todo cuanto es suyo, él me ha vuelto mal por bien. Observen ustedes cómo en este versículo 21, él termina diciendo, él me ha vuelto mal por bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo con esto? Nos está diciendo que David está asumiendo que él tiene el derecho de que recibir del otro. Y cuando el otro lo humilla, porque cuando le devuelve el mensaje a través, lo está humillando. Recuerden que hemos visto un David humillado ante Saúl, que es el rey. Pero aquí ya tenemos un David que considera que habiendo sido ungido, que teniendo el favor de Dios delante de él, no acepta la humillación que le manda Nabal. Y él va y quiere actuar en contra de Nabal, quiere tomar por su propia mano, quiere él cumplir un castigo para Nabal. Entonces aquí tenemos nuevamente un David orgulloso, donde su corazón considera de que para el rey Saúl, que es el rey, puede él humillarse, pero no considera que el hombre que lo maltrató verbalmente, le envió un mensaje ajeno, no le propició, no le facilitó la comida, podía él tener la capacidad, tener esa oportunidad de hacerlo así y él quedarse tranquilo. Y eso hace que él motive y tome venganza, ¿no?, por su propia mano. Eso es lo que él está queriendo hacer. Él, cuando ordena que todos sus hombres se ciñan la espada, y estos 400 hombres que van en busca de Nabal se ciñen la espada igual que él para ir a matar a todos los varones de esa casa, él está tomando venganza. Y si él toma venganza, él está yendo, en ese momento, está yendo contra la ley de Dios, porque la ley de Dios en Deuteronomio dice, mía es la venganza, y también dice, déjenme leerlo porque acá lo tengo, dice, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará. Observen ustedes cómo el Señor presenta este evento. Primero dice, el actuar es mío. ¿Cómo voy a pagarle a la persona que actuó mal de ti? Es mi decisión. Por eso dice, mía es la venganza y la retribución. O sea, no es lo que tú quieres, no es que lo vaya a matar porque tú quieres que él muera. No, yo decido cómo lo voy a castigar porque mía es la venganza. Y también dice en la segunda línea, dice, a su tiempo su pie resbalará. Y él sabrá en qué momento toma ejecución de eso. Esto es algo muy importante porque a veces nosotros, y más ahora en este tiempo que vivimos,
en un tiempo donde todo se hace rápido, las velocidades son rápidas, nos movemos, viajamos, usamos microondas, nos hemos acostumbrado a que todo se desarrolle rápido. Pero Dios nos dice a nosotros, cuando nosotros le entregamos un problema a Dios, cuando nosotros ponemos a los pies de Dios algo que Él tiene que ordenar, Él tiene que retribuir a la otra parte, nosotros tenemos que esperar que Dios sea el que decida cómo va a tomar acción y cuándo va a tomar acción. A veces decimos, pero esta persona hizo esto en contra de mí, yo le pedí a Dios, lo puse y ha pasado 2, 3 años y no actúa. Pues no es que Dios se tarde, ni es que Dios no actúe, porque Dios sabe el momento en que debe actuar. Recuerden que Saúl, cuando lleguemos al final de la historia, Saúl estuvo prácticamente 40 años en el reinado. Y estar semejante tiempo cuando fue desechado, al segundo año fue desechado por Dios. Pero tenía que esperarse que David tome experiencia, crezca y pueda él estar preparado para asumir el reinado. Asimismo es, el Señor sabe en qué momento va a retribuir esa venganza y en qué va a consistir esa venganza. Son dos cosas que tenemos que dejársela a Él. No podemos ni pedir qué es lo que sea, ni tampoco podemos decir cuándo tiene que suceder. Porque muchas veces decimos, debió sacarlo de ese puesto, debió moverlo de ese sitio, debió destituirlo de esta cosa, debió perder tal cosa, porque queremos que suceda lo que tenemos en nuestro corazón, que producto del hecho a veces que sucede, nos dejamos guiar. Y esto es lo que le sucede a David, y aquí el Señor nos hace mención de que esto no es así, y es una lección para todos nosotros, más ahora en este tiempo. Dice, así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Observen cómo ustedes, David está sentido y está queriendo actuar. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. ¿Por qué hizo esto? Porque sabía quién era David. Y observen ustedes, versículo 24 dice, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. O sea, Abigail, la mujer, tomó la responsabilidad de su marido y se dijo, sobre mí sea la responsabilidad. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Y acá yo le puse un título porque esto es la parte más importante de esta historia, que es la que refiere a la actitud en cuanto a nosotros. Dice, palabra de Abigail para David de parte de Jehová. Esto es importante y lo separé y lo puse para que sea más académico. Usted en su Biblia no va a encontrar este título, pero yo lo coloqué para que sea más académico y podamos entender el mensaje. Dice 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma. Esta es una expresión que siempre se usaba, ¿no? Y dice acá, Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Observen cómo Abigail es usada por Dios para transmitir palabra de él. Ya Samuel había muerto, no había manera de llegar a David. Dice, sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. 27. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, ¿no? Porque obviamente le correspondía al esposo hacer esto. Dice, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, y le da palabra de Dios. Y le dice, Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días, porque él está haciendo lo correcto. Él no ha habido contra Saúl, él ha peleado, ha defendido el pueblo de Israel de todo lo que es la delincuencia, siempre ha caminado en la línea correcta, pese a los pecados que ha cometido en el camino. Dice, versículo 29, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida,
Con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Observen cómo Abigail es usada por Dios para llevarle palabra de Jehová. Y cuando uno tiene el corazón conforme a Dios, cuando uno camina con las cosas de Dios, uno tiene ese discernimiento, uno puede ver, puede darse cuenta, ¿no? Sobre todo cuando Dios le habla. Uno puede ver que en las palabras de porque Dios usa a las personas para llevar su palabra, y no necesariamente un profeta, no necesariamente tiene que usar a un hombre de Dios, puede usar a cualquier hombre. Dios viene, y cuando tú escuchas las palabras, te vas a dar cuenta que es Dios hablándote a ti, Dios diciéndote esto es lo que va a pasar, no debes hacer esto o haz lo otro, pero es Dios, y uno siente, sabe en su corazón por ese discernimiento que Dios pone en uno, que Dios le está hablando. Y es así como vamos a ver a David, que realmente reconoce y reacciona. Dice, versículo 30, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o sea, sin haber realmente un motivo, porque derramar causa por venganza es ir contra la ley de Dios. O por haberte vengado por ti mismo, guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Yo quiero que hagamos aquí un pequeño alto para referirnos a lo que es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Porque esta posición de Deuteronomio del Antiguo Pacto, en la cual está desarrollándose David, es también tomada por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Pacto. Si nosotros leemos Romanos, el capítulo 12, del versículo 17 al 20, y Hebreos, del capítulo 10, del versículo 29 al 31, nos vamos a dar cuenta que realmente es así como está puesto en Deuteronomio, es que se vuelve a citar por nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo escribe en sus cartas, vuelve nuevamente a hacer notar de que no podemos tomar venganza por nuestra propia mano. Se renueva este precepto de Dios para dejar conocer y dejar ver de que realmente nosotros no podemos hacerlo. Y así como lo pone Pablo, también lo vamos a ver en Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 27 al 36, y en Mateo, en el capítulo 5, del versículo 38 al 48. No me detengo a leer esto porque nos vamos a extender y nos vamos a salir un poco del tema, pero sí quiero que tomes en cuenta estos versículos que he nombrado. Como esto queda grabado, lo puedes volver a tomar en cuenta y los puedes anotar y leerlos tú por tu cuenta, y te vas a dar cuenta que realmente Dios establece esta disposición, y nuestro Señor Jesucristo la renueva, la toma en cuenta. ¿Para qué? Para hacer ver, porque el amor de Dios es ese. Es más, aquí ya vamos a darnos cuenta de que Él dice, ¿no? La mejora, por decirlo así, y dice Él que debemos poner la otra mejilla, debemos entregar la capa cuando nos pidan la túnica, ¿no? Debemos nosotros cargar la milla extra. O sea, está hablando siempre de que en lugar de reaccionar, debemos, muy por el contrario, si nos quitan el dinero y no nos pagan, no debemos ir a reclamarlo. Nos hace ver a nosotros que nosotros no debemos tomar por nuestra propia mano, querer cobrar la compensación, o querer tomar la acción del castigo directo para que la persona sea sancionada por el mal que nos ha hecho. No es trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros es perdonarlo, orar por él o por ella o por ellos, orar y dejar que Dios actúe. Y recuerde que Dios actuará cuando Él crea que es el tiempo y con la retribución que Él estime. No es la que nosotros llevamos en este corazón, que ya sabemos que es un corazón engañoso, un corazón perverso. No es conforme a nuestro corazón, es conforme al corazón de Dios.
y es Dios el que decide esas cosas. Nosotros ahí se cumple que dice, entregamos nuestra carga y Él es el que la va a resolver. Nosotros dejamos el tema ahí y continuamos con lo siguiente que nos corresponda, sin tener que agraviarnos todo el tiempo con lo que ha sucedido en nuestra vida. Y esto es algo, y por eso me detuve y hago mención del Nuevo Testamento, porque es algo que debemos tener en cuenta hoy, presente. Continuamos. Entonces aquí vemos con el versículo 31 que Abigail le dice que no tendrá él que arrepentirse, o sea, no tendrá que lamentarse. Y observen ustedes en el versículo 32 que dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió hoy para que me encontrases. En ese momento que Abigail terminó de hablar, David reconoce que es Dios hablando a través de la boca de Abigail. ¿Y por qué tiene ese discernimiento David? Porque tiene el corazón conforme a Dios. Estaba yendo a pecar David nuevamente, pero por la palabra de Dios, David reconoce a Dios, tiene el discernimiento, ve en las palabras de Abigail a Dios y reacciona, ¿no? Y dice, y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Y observen cómo da la honra a Dios inmediatamente. No solamente deja la carga a Dios, sino le agradece a Dios, le da la honra de haberlo protegido, de no haber pecado. Y eso es algo que debemos reconocer en nuestra vida. Cuando caminamos con ese discernimiento que Dios ha puesto en nuestro corazón, nos evita pecar y estamos caminando cada vez más conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que debemos tratar todos los hombres. Debemos tratar, y cuando me refiero a los hombres, no me estoy refiriendo a los hombres en cuanto al sexo. Cuando digo hombres, estoy refiriéndome a varones y a mujeres. Los hombres debemos caminar conforme a Dios. Debemos disponer que nuestro corazón tenga ese discernimiento, porque el discernimiento del corazón de David es lo que hace que sea el corazón conforme a Jehová. Seguimos. Versículo 34 dice, porque Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Versículo 36, y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, porque ya sabemos que esquilar las ovejas es un tiempo tan importante como cosechar la tierra. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón y él se quedó como una piedra. O sea, se asustó obviamente por lo que le iba a pasar y se quedó paralizado. Y aquí viene, en el versículo 38, viene la venganza de Dios y dice, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. No sabemos específicamente de qué murió o cómo murió, pero sabemos que murió por acción de Jehová, del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, que tomó la decisión de darle la retribución conforme a su actitud, no en el momento que él creyó conveniente. Y dice versículo 39, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta. Observen ustedes cómo en todo momento David reconoce que para todas las cosas es Dios actuando. Dice, no, la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer, por su mujer.
41. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas, y observen ustedes que ella camina con 5 doncellas que la atienden, o sea, ella tiene servidumbre bajo su mando. Dice, ¿no? Montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. ¿Qué significa todo esto? Recuerden que David no es rey. Recuerden que David vive en cuevas, vive en el desierto, vive errante, vive moviéndose de un lado y a otro lado. Sin embargo, siendo ella una mujer estable, donde tenía doncellas que la ayudaban a atenderse, o sea, tenía servidumbre a su servicio, acepta ser la esposa de David. Y se va a vivir con David bajo la misma forma en que David vivía, en una travesía, en una incomodidad, pero sin embargo ella se humilla, porque esa es otra de las características donde vemos aquí que no solamente ella lleva la palabra de Jehová, porque es una mujer sensata, Dios la usa, y es sensata porque Dios ha puesto sabiduría sobre ella, y no solamente eso, sino que es humilde, porque pese al dinero que tenía por parte de su esposo, ella no tiene reparo en ir y estar a la orden de David. ¿Se dan cuenta ustedes cómo esta mujer, en realidad aquí vemos que realmente resalta mucho y se convierte en una mujer virtuosa, con una capacidad ¿no? de discernimiento muy grande? Y vemos que cuando así es la mujer, Dios la usa, Dios la emplea para las cosas propias de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra es creíble. ¿Por qué su palabra es creíble? Porque es una mujer sensata, es una mujer sabia, es una mujer entendida. Y por eso su palabra es creíble. Seguimos. 36. Y Abigail volvió, y seguimos y dice, en el capítulo 43 dice, también tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres. Porque Saúl había dado a su hija Mical, la que fue la primera esposa de David, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Y observen cómo ustedes aquí ya la historia de ella termina y ella comienza a caminar con David. Un David errante, un David que no tiene lugar donde sentar su cabeza. Porque no puede, porque Saúl, recuerdan que Saúl, en la primera oportunidad que David tiene el encuentro con Saúl, David perdona la vida a Saúl y Saúl le dice ve en paz y pareciera que todo era para bien, pero sabemos que todo eso fue solamente momentáneo. ¿Por qué? Porque Saúl, y vamos a empezar la historia, nuevamente comienza a perseguir a David. 1 Samuel 26 dice, versículo 1, vinieron los cifeos a Saúl en Gaba diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. O sea, Saúl volvió nuevamente a perseguir a David. Versículo 4 dice, David por tanto envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, quien descenderá conmigo a Saúl en el campamento. Y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Observen ustedes cómo nuevamente el hombre que acompaña a David, o los hombres que acompañaron a David, le piden a David que mate al rey Saúl. Sin embargo, en la historia que continuamos dice, y David respondió a Abisai,
no le mates, porque quien extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente. Y dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. En otras palabras, David dijo, cuando el tiempo de Dios llegue, así será, porque ya su experiencia con Nabal se lo había demostrado. Él no tenía por qué tomar venganza, la venganza es de Dios. Si hay algo que tenía que vengar Dios con respecto a la actitud de Saúl, Dios lo haría. Dice, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. ¿No? Y nuevamente, vamos a hacer un poco corta la historia, nuevamente nos vamos a dar cuenta que David se retira de este lugar y posteriormente cuando él da voces, llama, se levanta el general Abner y vemos que realmente Saúl, él había tomado el lanza y el agua de Saúl para demostrarle que había llegado hasta la cabecera de él y que no lo mató. Y se vuelve a repetir la historia en que Saúl reconoce que David realmente no lo está persiguiendo para matarlo, que lo estima, que lo aprecia, que lo respeta como el ungido de Jehová. Sin embargo, en esta oportunidad vuelve Saúl a decirle, puedes ir en paz, pero ya David, producto de la segunda oportunidad en que Saúl prácticamente lo trató de acorralar para poder matarlo, entonces David en ese momento toma una decisión y lo vamos a ver. Y toma una decisión, ¿no?, que realmente nos vamos a dar cuenta. Vamos a ir al versículo, dice, y David respondió, dijo, he aquí la lanza del rey, ¿no? Aquí lo que le estoy hablando, dice, en el versículo 22, si nos vamos a leer el versículo 22 para ver que lo que les he dicho es cierto, dice, y David respondió, dijo, he aquí la lanza del rey, pasé acá a uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y es así que él devuelve, ¿no?, la espada y el agua de Saúl. Y nos damos cuenta después que dice en el versículo 24, y aquí como tu vida ha sido estimada preciosa, hoy mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl volvió a su lugar. En otras palabras, solo Saúl perdonaba o retribuía el perdón de la vida y de seguirlo en el momento que sucedía. Entonces, cuando entramos al capítulo 27, nos vamos a dar cuenta que David ya llega a una decisión, ¿no? Y dice, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. O sea, ¿se detendrá Saúl de perseguirme? Nada. Por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí. Obviamente, Saúl no iba a entrar a la tierra de los filisteos, así que él dice, será mejor fugarme a la tierra de los filisteos. Recuerden que ya había ido una vez y se había hecho el loco en la tierra de Gad, ¿no? Porque sabemos que es la tierra no solo de los filisteos, sino también era la tierra que fue el lugar de donde él estuvo ahí y se tuvo que hacer el loco porque, ¿no?, él mató a Goliat, que era de ese lugar. Dice, y no andé buscando más, y dice, y fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. O sea, ya decidió asentarse porque recuerden que ya se había tomado dos mujeres. Había tomado a Abigail y había tomado, ¿no?, a Jezreel. Entonces, ya teniendo dos mujeres, él deseó ya asentar, ¿no?, un poco su vida y no vivir errante en cuevas. Y dice, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, y se pasó a Aquis, hijo de Maor, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, y cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, que fue la mujer de Nabal, el del Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había oído a Gad y no lo buscó más. ¿Por qué? Porque obviamente ir a buscarlo era empezar una guerra con los filisteos. Y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? O sea, no quiso quedarse en la ciudad real con él, le pidió que le facilite un lugar. Y Aquis
le dio aquel día Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Le dio Siclac. Cuando les mostré la geografía bíblica, les voy a mostrar aquí, Siclac suponemos que si le dio Siclac, estaba en ese momento en área y posesión de los filisteos. Pero después, cuando ya vienen, vencen ellos a los filisteos, pasa a ser parte del territorio de Judá. Entonces, aclarando eso, seguimos leyendo. Dice, y aquí le dio Siclac, ¿no? Y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses fue a vivir con los filisteos. Dice, y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas. Recuerden que estos pueblos son pueblos paganos que Dios pidió que los destruyeran, que cuando ellos entraran, los combatieran y los mataran, no dejaran a ellos en esos pueblos, porque la tierra prometida tenía que ser tomada por ellos. Entonces, ¿qué hizo David? David salía de ahí y iba a pelear con estos pueblos paganos, porque estos habitaban de lo largo del tiempo la tierra, desde como quien va de Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas, y regresaba a Aquis. Recuerden que todos tienen que pagar un impuesto. Obviamente, si David estaba viviendo ahí, tenía que pagar un impuesto, tenía que entregar parte de los botines que él estaba recuperando. Ahora, ¿cuál es la parte de la historia que aquí cambia? La parte de la historia que aquí cambia es que David venía y no le contaba al rey Aquis, ¿no?, que él había conseguido todo esto de pelear contra estos pueblos paganos, sino le hacía pensar que él peleaba contra el pueblo hebreo, contra los israelitas, que es ahí donde él peleaba. Continuamos. Dice, versículo 10, y decía aquí, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en Neguev de Judá, el Neguev de Jerramel, o en el Neguev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y obviamente se iba a dar cuenta este rey de que David estaba usándolo, pero no estaba yendo contra su propio pueblo. Y él pensó que se había unido a los filisteos y estaba yendo contra el pueblo de Israel. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Observen ustedes cómo David llega al convencimiento de este rey de engañarlo y de pensar que realmente él está yendo contra el pueblo de Judá o contra el pueblo de las 12 tribus. ¿Por qué? Porque obviamente el rey de Aquis sabía y conocía que Saúl perseguía a David para matarlo. Entonces lo tomó como un renegado, pero David nunca cometió nada contra el pueblo de Dios. Muy por el contrario, lo único que hizo siempre fue protegerlo, y cuando él pasó a vivir a Aquis, él lo que hizo fue cumplir con el mandato que Dios había dado cuando entraron a la tierra prometida, de tomar la tierra y matar a todos los pueblos, a todos los hombres, no arrasar con los pueblos de los pueblos paganos. Y es así como terminamos este capítulo 27. Nos hemos dado cuenta de esta historia, cómo David realmente es guiado por Dios, cómo David tiene el corazón conforme a Dios, y no es porque no lo domine un poco su ego. Vimos acá parte de la historia que nuevamente su ego lo domina un poco y él actúa impulsivamente, pero como él tiene el corazón conforme a Dios, él sabe ver dónde hay palabra de Dios, sabe de dónde viene. Por eso que cuando Abigail le habla, él reconoce. Y no solamente reconoce que Abigail está hablando palabra de Dios, también reconoce que Abigail es una mujer sensata. Por eso es que la toma después como esposa. Y así es como hemos llegado al final de estos 3 capítulos. Es una historia muy interesante y no era solo sobre lo que es básicamente la mujer, ¿no? Que podríamos decir la mujer sensata, la mujer virtuosa. No, es básicamente sobre la ley de venganza de Dios. Porque Dios nos está haciendo ver en todo momento de que no podemos tomar
represalia por nuestra mano para las cosas que nos vienen contra nosotros. Debemos dejar que sea Dios el que decida qué retribución y cuándo será. Y recuerden, es en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, porque nosotros sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Él. Hermanos, les doy gracias por haberme acompañado en esta noche y les pido que nos volvamos a encontrar el próximo martes a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga.